Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos a Tenemos Todo acá por la pantalla de Canal 10 para cada rincón de la provincia de Río Negro, una provincia de Río Negro azotada por estas bajas temperaturas que estamos padeciendo, algunos disfrutando, siempre hay alguno que le gusta el frío, vaya uno a saber quién, pero bueno, lo importante es que estamos todos juntos, reunidos frente a la pantalla para seguir conociendo sobre temáticas, sobre políticas, sobre lo que hace la actualidad y al futuro de la provincia de Río Negro. Hoy un programa especial para la gente de la región sur, de nuestra provincia, así que quédense ahí. Primero saludamos a nuestros compañeros, como siempre, los periodistas. Tenemos a Marito y lo tenemos a Gra. Bienvenidos a los dos, chicos. ¿Cómo andan? Bien, Bien, Pablo. ¿Cómo ¿Les andas? gusta el frío a ustedes? Sí. No tanto. No. No tan extremo, ¿no? Tenemos Claro. ahí una grieta entre la temperatura. Podría decirlo. Sí. Le voy a encontrar quejas a todas las estaciones, si querés. A No to- te preocupes. Está muy bien, está muy bien. No estamos preparados para tanto frío en el Alto Valle. Acá en el Alto Valle, es no verdad, estamos es verdad. preparados. Donde sí están preparados, Sí. porque les toca y hay años que han sido más duros que otros, es en la región sur. Claro, claro que sí. Vamos a saludar al intendente de Comayo, Raúl Hermosilla, buenas noches, gracias por aceptar la invitación, por estar acá en los estudios de Canal 10 en Tenemos Todo. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, un gusto saludarles. Bueno, me imagino con muchísimos temas para hablar. Puntualmente el frío es ineludible, ¿no? En este momento estamos hablando de una de las olas polares, la primera del año, la más fuerte, ¿no? Hasta ahora. Bastante sobre lo natural que tenemos en el invierno, una temperatura muy baja. ¿Qué temperatura tuvieron estos días? Nosotros ayer tuvimos 18 grados bajo cero a las 7 de la mañana. Y durante todo el día, lo más extraño que durante todo el día estuvo en 15, 14, 10, 12, todo bajo cero, hasta la madrugada que aflojó un poco. Poca amplitud térmica, digamos. Muy poca Nada. amplitud térmica. Nada. Entonces eso hace más grave aún a veces cuando hay congelamiento de cañerías, problemas con el suministro de agua sobre todo. Claro. Otro intendente también de la región sur, también le vamos a preguntar cuál es la temperatura ahí. José Mellado, ¿cómo le va? Bienvenido a Canal 10, bienvenido a los estudios, gracias por estar en Tenemos Todo. Y la primera pregunta es esa, ¿no? Buenas noches, bienvenido. Y la temperatura más baja que tuvieron estos días, ¿cuál fue? Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación, por el espacio para Jacobás y para nuestra región. Muy similares a las que hablaba Raúl. Nosotros tuvimos ayer a las 9 de la mañana 17 grados bajo cero. También la temperatura se mantuvo por debajo del cero durante toda la jornada. Hoy también de la madrugada y durante la mañana de hoy también tuvimos una jornada muy fresca y con problemas similares a los que marcaba recién Raúl, congelamientos de cañerías, tuvimos algunos inconvenientes puntualmente en un establecimiento educativo donde se reventaron los caños y se inundó, estamos trabajando sobre eso. Congelamiento del gasoil en algunos vehículos, en algunas máquinas. Y también tuvimos algo inesperado que fue una baja en la presión del gas. Jacobasi es la terminal, digamos, en la ciudad donde termina el gasoducto cordillerano. Hubo un desperfecto digamos, lo que abastece a nuestra región, una de las plantas que le da presión, y bueno, y eso obviamente que lo sentimos en la localidad, en varias localidades. ¿Pero cómo repercutió? ¿Menos presión de gas o gente que directamente casi que no pudo utilizarlo? Hay gente que se quedó sin gas, que estuvo pasando la noche Grave, sin gas. ¿no? Nosotros, por ejemplo, durante la mañana de hoy, en el municipio tuvimos en un sector suministro normal, hay 2 medidores, ¿no? Y en el otro sector no hubo gas directamente. Lo que hicimos fue suspender todas las actividades deportivas y culturales, todo lo que se hace en los espacios municipales. También estaban cortadas las clases, para priorizar obviamente, ¿no?, que haya más presión en nuestro hospital y en los hogares de
muchas de las familias que lamentablemente tuvieron que padecer este Intendente, ¿y corte. eso lo pudieron revertir o todavía continúa esta Estaba situación? trabajando, de las últimas informaciones que tengo, es que se estaba trabajando tratando de solucionar ese problema, que obviamente tiene que ver con la empresa que hace que nos abastece al gasoducto a nosotros, ¿no? Creo que habían hablado de como un pico de demanda, pero no sé si es esto puntualmente el tema. A ver, yo creo que, pues, obviamente que cuando hacen temperaturas tan bajas como las que nos toca vivir, la demanda del gas aumenta considerablemente. Pero bueno, esto fue algo medio inesperado, ¿no? Nos sorprendió con, digamos, las jornadas más gélidas, más frías, donde hay mayor demanda y bueno, donde había lamentablemente menos presión de gas, ¿no? ¿En Comayo sucedió algo similar con la presión del gas? Sí, no tanto como Jacobasi, que es la punta del ramal. Se siente la baja de la presión, sí, pero no tuvimos cortes, por lo menos lo que es la parte de edificios grandes del pueblo, que por lo general cuando hay mucha baja de presión se corta, ¿no? Pero no, en esta ocasión no. Quería sí. preguntarle si han reforzado el plan calor, ¿no? A raíz de esto, Sí, de nosotros distribución de leña a las familias. Tenemos desde el 25 de mayo que la provincia distribuyó todo lo que es el plan Garrafa Gas. Lo tenemos en la localidad, la entrega de garrafa está activa en este momento. A demanda, en este caso, con los pobladores que lo están necesitando. En la zona rural nosotros el día sábado estábamos haciendo entrega, luego que cayó una pequeña nevada, entramos por segunda vez a la zona rural en lo que es el invierno a entregar gas. Y leña también, los municipios por lo general nos abastecemos al principio de la temporada como para tener suministro suficiente para que en estas condiciones reforzar lo que ya se entrega, ¿no? Se dice reforzar es sobre todo en la población más rural, ¿no? Las que Sí. están más alejadas de los centros de las ciudades. Tal cual. Nosotros, ¿por qué decimos reforzar? Porque ya muchos municipios hacemos un trabajo anticipado a lo que es el frío y hacemos entregas programadas en todos los parajes y en la localidad de las familias que les falta gas. En este caso reforzamos porque sabemos que vienen días de mucho frío, entonces llevamos un poco más como para sostener hasta que se vuelva a hacer otra entrega programada que es obviamente de mucho más volumen de leña. ¿Qué porcentaje de población es la que requiere de esta asistencia de tanto garrafa como la leña? Bueno, yo en la zona mía, el mayor porcentaje de leña se la llevo a la zona rural. Pero Para digo, que tengan una en idea, cuanto si la población total, la que vive cerca de la parte céntrica a la que vive en la parte rural, ¿cuánta es? ¿Es un 80, un 85%? Sí, un 90 también. Yo tengo 118 familias en la zona rural a la que debo asistir con leña y 40 en la zona urbana. En la zona urbana, Sí. claro. Lo mismo con gas, ¿no? Con el gas lo mismo. Una leña, perdón Pablo. En algún momento la compra de leña la hacía la provincia, la hacía uno de los ministerios, con el nombre que tuviera, Desarrollo Humano, el que fuere. Desde el año pasado me parece que hay una modificación y que son las intendencias, no estoy seguro si las comisiones de fomento o a eso todavía por el ministerio, pero sí las intendencias las que licitan y se encargan de la compra. En principio quiero saber cómo cambió eso y si eso les resulta más útil. En este caso nosotros, en lo que es el esquema que varió la provincia, solamente lo hizo para las comisiones de fomento. En el caso de los municipios, como era muy bajo el presupuesto, se dejó de asistir. Por lo general nosotros trabajamos a demanda con el Ministerio de Desarrollo. Si nos hace falta algo de leña lo pedimos, si no compramos con los recursos que tiene el municipio. Nosotros todos los años este año destinamos casi 28 millones de pesos a la compra de insumos calefaccionantes, que tiene que ver con leña, puede ser alguna estufa. Vamos viendo en la zona rural si hay familias que hay que recambiarle porque la cocina está mala, lo cambiamos. Ese relevamiento, perdón, lo hacen ustedes. Sí, durante todo el año y tenerlo preparado para la época invernal. Nosotros con el plan calor empezamos el 5 de mayo, empezamos el plan calor. Cuando escuchan ese discurso que sostiene que cada uno debería valerse por sí mismo, muy meritocrático, de que ¿por qué voy a tener que ayudar a alguien? Yo, si eligió vivir en ese lugar, se lo tendría que bancar solo, tendría que sostenerse como puede. Digo,
gente que probablemente no conoce la región sur, que no pasó nunca por la región sur. Y digo región sur porque estamos hablando de Río Negro, pero así como la región sur puede haber un paralelismo en Neuquén, en Chubut, en cualquier lugar, en Jujuy, en Salta. Y ustedes que recorren y que saben cómo viven los vecinos, ¿qué piensan de ese tipo de pensamiento? Yo, primero que nada, son tan argentinos como cualquiera que vive en la capital federal o en las grandes urbes, ¿no? Y después también tiene que ver con una concepción ideológica cristiana que uno tiene de mirar la política como un servicio hacia el prójimo, ¿no? Y que creo que en estos casos, zonas donde en algún momento fueron un motor de crecimiento del país, como son las zonas ganaderas, agrícolas ganaderas, hoy por esas cosas que tiene el cambio climático y un montón de factores que han hecho que hoy la ganadería esté muy a la baja, pero que son pequeños crianceros que han quedado en las zonas rurales y que en definitiva están cuidando un territorio que es virgen, que tiene mucho valor intrínseco desde lo, podríamos decir, desde lo ambiental, desde todo lo que quizás no lo podemos medir en valor, en pesos, en dólares, pero que tiene un valor muy importante y que esa gente ha decidido vivir, quedarse a seguir apostando a poder producir, poder sobrevivir a las cuestiones que tienen que ver. Ahí si no está el Estado es imposible que esa gente pueda vivir. Y cuando se va a la ciudad, ¿dónde va a vivir? A la periferia. Es decir, cuando hubo los grandes cambios migratorios que tuvimos en la provincia, que fueron mucha gente de la región sur a partir del cierre del ferrocarril en los años 90, a partir de la baja de los precios de los commodities y de la lana, mucha gente se vino a la ciudad. ¿A dónde fue a parar? A la periferia de Roca, a la periferia de Bariloche, a la periferia de Viedma. ¿Con qué? ¿Con mejores condiciones de vida? No, con peores condiciones de vida. Entonces creo que esa apuesta de la gente de la zona rural de quedarse donde están, si nosotros no la apuntalamos... ¿Considera que también, como se dice habitualmente en la jerga, es hacer patria? Sí, Sí, sin claro. duda, sin duda. Mellado lo Es la- mismo es la que en Jacobacé. La ciudad más grande, ¿no? Una ciudad. Sí, nosotros tenemos una realidad, a ver, un poco distinta a lo que plantea Raúl en cuanto a lo que tiene que ver con el pueblo. Nosotros, todavía hay mucha gente que no accede al gas natural, que no tiene la red y no podemos avanzar por precisamente este impedimento que tenemos hoy con el gasoducto. En porcentaje, no es ese porcentaje. Yo me animaría a decir que Comayo debe tener más del 90% de población las rural. familias con gas natural. No sé si cometo Sí, un error y nosotros todavía nos falta mucho para llegar a ese porcentaje. No lo podemos. Hay familias que les pasa la red de gas por la casa y no se pueden conectar, por ejemplo. ¿Por qué? Precisamente porque Camusi no autoriza nuevas conexiones por este impedimento que tenemos, que el gasoducto cordillerano está trabajando al límite y nosotros somos la última localidad de ese gasoducto en recibir el gas. Entonces tenemos mucha gente para asistir en la zona urbana, más que en la zona rural. ¿Qué población tiene hoy Jacobacé? Nosotros debemos tener más o menos unos 13.000 habitantes. Estamos asistiendo con el plan Calora a unas 350 familias. Que también empezamos con la leña. En estos días obviamente que se intensifica un poco más la recorrida por los distintos barrios. Las garrafas que nos provee la Secretaría de Energía, que llegan en tiempo y forma y la familia puede vivir calefaccionada. Y es un programa asistencial justamente que le llega a aquellas familias que no tienen la red de gas, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo casi a demanda de lo que nos van pidiendo, ¿no? Hay días que consumen menos leña, otros días estos días, ayer y hoy, y seguramente los que vengan, la demanda va a ser mayor. Y bueno, y la gente del municipio recorre permanentemente los barrios, precisamente buscando la demanda, ¿no? Como planteaba Mario, ahí sin la presencia del Estado sería durísimo. No, es imposible. Yo creo que nuestros pueblos dependen mucho del Estado. Del Jacobacé. Jacobacé es un pueblo que nació y se desarrolló con el ferrocarril. Nosotros vamos a cumplir 109 años
desde la llegada de las vías de ferrocarril a Jacobasi. Es la segunda localidad de Río Negro en tener uno de los talleres ferroviarios. Uno hubo en San Antonio y el otro en Jacobasi, porque nosotros también éramos punta de riel de la trochita Jacobasi-Esquel. Todos sabemos lo que pasó con las privatizaciones en la década del 90, de 400 y pico de familias que había trabajando en el ferrocarril. Hoy deben haber unas 30. También en Jacobasi, digamos, había un plantel muy grande de DERSA, de lo que era antes agua y energía en aquel momento, de lo que fue Entel en aquel momento. Tuvimos también entre el 78 y el 92 lo que fue Mina Ángela, que si bien estaba en el territorio de Chubut, en el límite, a 120 kilómetros de Jacobasi, por una cuestión de logística, la base operativa de lo que era el acopio del material, de los minerales que de ahí se extraían, era Jacobasi. También tenía 400 y pico de empleados. Bueno, todo eso, cuando se privatizaron las empresas y cerró la minería, obviamente que mucha gente emigró, pero mucha gente se quedó. Y bueno, paralelamente a lo que contaba Raúl, nosotros venimos también de una historia donde la ganadería en toda la región fue muy fuerte. Si nosotros nos remontamos a la década del 90, teníamos alrededor de 2,5 millones de ovejas entre todo lo que es la región sur, que abarca, cuando uno pasa Paso Córdoba hasta el límite, el paralelo 42, y desde Balcheta hasta Dinahuapi. Hoy nos llegamos a las 900.000. Entonces, obviamente que la presencia del Estado es muy fuerte, es muy buena, y muy necesaria en algunos casos. Por suerte, marca la realidad y el destino de las familias, ¿no? Por supuesto, sí, por supuesto. O sea, nuestras economías, nosotros, por ahí a diferencia de otros pueblos, tenemos alguna otra alternativa con lo que es la minería de la diatomita, que también inyecta un poco de flujo de dinero a la economía, pero el ingreso lo da el Estado. Vamos a hacer la primera pausa. Nosotros tenemos un montón de temas más para hablar. Vamos a hablar de cómo es hacer política en ese territorio, en ese terreno, en este contexto, con esa situación social que nos está contando, con un Estado tan necesario, ¿no? Que me imagino que también deben aparecer las mezquindades políticas de las oposiciones y esas cuestiones. Ya me hizo cara el intendente. Bueno, vamos a hablar. Vamos a hablar también de la ruta 23. Vamos a meternos ahí. Nosotros ahora vamos a hacer la primera pausa, pero lo hacemos como siempre con la trivia, con la pregunta que ustedes tienen que contestar desde casa, que puede ser de política, generalmente lo es, pero también puede ser de espectáculo. Vamos a ver, ¿quién fue la persona que dijo esta frase que van a tener ahora en pantalla? Se lo dijo a una mujer, de mujer a mujer. A Milei lo tocaba más cuando era mi novio. ¿Quién dijo esto? ¿Fue Yuyito González? ¿Fue Lilia Lemoine? ¿Fue Fátima Flores? ¿O Rosemary Maturana? ¿Quién fue la persona que dijo a Milei, ella lo tocaba más cuando era mi novio? Como diciendo, ay, ¿por qué? Bueno. Fuertes declaraciones. A la vuelta de la pausa les contamos quién lo dijo. Seguimos en vivo, seguimos en Tenemos Todo con ustedes del otro lado, tratando de adivinar en lo que nos habíamos quedado antes de irnos a la pausa, que es quién fue la persona que dijo la siguiente frase que involucra al presidente de la nación, nada más ni nada menos. Tienen que adivinar ustedes quién fue la persona que dijo, ella a Milei lo tocaba más cuando era mi novio. Durísima acusación de alguien para alguien. Y esas dos personas están acá adentro. Pero ustedes tienen que adivinar
quién fue la persona que lanzó este dardo. A ver, ¿quién fue? Fátima Flores, lo dijo de Yuyito. Nada guerra, más ni nada menos. Una guerra total. Yuyito es la última ex, ¿no? Sí. Vendría a ser la última ex. Sí. Y Fátima, con la que ahora retomó el vínculo, pero el presidente o ella misma dijeron que era solo amistoso. Solo amistoso. Y Fátima lo que dice es que Yuyito no lo tocaba el presidente cuando eran novios. Era una pantalla. Que antes sí, pero cuando ya consiguió conquistarlo, ya... Lo dejó de... Qué complicado. Esto es más complicado que la política. De enfrío. Bueno, ahí está. Ese es el tema de la política nacional que se está sonando ahora. En este momento. Nosotros retomamos lo que estábamos charlando. La región sur, acá tenemos a Raúl, tenemos a José. Y vamos a sumar a la legisladora, que en este caso la tenemos, creo que en Viedma. Bueno, ella nos va a contar sobre ella. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a Tenemos Todo. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias por aceptar. Sí, estoy en Viedma porque esta semana tenemos sesión, el día jueves. Bien. Entonces, desde la ciudad de Viedma, para poder charlar un ratito con nosotros, legisladora, la vamos a introducir al programa. Estábamos hablando de las dificultades de vivir en la región sur y entendemos que hay algo que es fundamental, que es la Ruta 23. Quiero saber su opinión sobre la importancia de esta ruta y sobre la actualidad que tiene esta ruta, que está en obra, ¿no? Nada más ni nada menos. Bueno, actualmente la Ruta Nacional 23, los 34 kilómetros aproximadamente que faltan para su finalización, está totalmente parada, no hay obra en ejecución. Es una ruta que viene desde hace muchísimos años pavimentándose de a tramos. El primer tramo se realizó del empalme de la Ruta Nacional número 3 hasta la localidad de Valcheta, pero no hemos logrado, a pesar de que es permanente todos los años y siempre venimos reclamando la finalización de su ruta. La finalización de la ruta, han pasado distintos gobiernos nacionales y nos hemos caracterizado justamente por reclamar de que se finalice la obra y que se realice la mantención que corresponde. Sobre todo en esta época se complica muchísimo el tránsito porque, bueno, tenemos algunas zonas no finalizadas que no tienen drenaje, zona de mallín, entonces los autos realmente sufren grandes dificultades para poder transitar, ni te cuento los camiones. Pero además tenemos, por ejemplo, el puente del arroyo de Nahuel Nilleu, que ese es un puente entre el kilómetro 113 y 116, que se cayó el 8 de marzo del año 2012, hace 13 años. Una estructura de hierro y cemento de aproximadamente 65 metros, que fue destruido justamente por una descomunal creciente que hubo, y es el día de hoy que no logramos que ese puente se vuelva a construir, a pesar que ha habido anuncios de parte de algunos gobiernos nacionales, a pesar que ha estado el puente particularmente 3 veces en el presupuesto nacional. Otras veces la ruta, los tramos que faltan han estado en el presupuesto nacional, pero no se han ejecutado. Legisladora. Actualmente la República Argentina hace 2 años, van a ser 2 años que no tiene presupuesto, que estamos funcionando con el presupuesto, el último que se votó en el Congreso de la Nación. Legisladora, este gobierno nacional ya avisó que no hay obra pública, ni la va a haber, no le importa el federalismo. Parece que esa es la forma de manejarse y ha sido claro. Los gobiernos anteriores tampoco avanzaron en la Ruta 23 como para terminarla, a pesar de haberlo prometido en varias ocasiones. ¿Esto qué tiene que ver con que entienden que no le dan la importancia que se merece la Ruta 23? ¿Es poca la cantidad de gente para un resultado? Digo, si busca una obra que tenga un impacto electoral, ellos entienden que esto tiene poco impacto electoral. ¿Qué lectura podemos hacer, legisladora, como rionegrinos, de que esta Ruta 23 no esté terminada? Yo la lectura que hago, que falta una mirada desde el centralismo porteño hacia el interior del país. Es claro que no hay federalismo,
sobre todo con las provincias patagónicas, a pesar de que formamos parte de una región que le aporta muchísimo, muchísimo al país, pero esa mirada federal falta. No solo que falta, sino que también me parece que hay desidia cuando se dicen aquellos representantes afines al gobierno nacional, como diputados, como algunos diputados que son afines al gobierno nacional actual, cuando reclaman que nosotros recién ahora, el gobernador de la provincia, o quienes siempre hemos reclamado la finalización de la ruta, nos acordamos ahora de la ruta. Eso es una falaz mentira, porque en realidad nosotros siempre hay que ir a los archivos, porque archivo mata relato, hay que leer un poco más y informarse desde la legislatura, no solamente yo, sino también otros legisladores de la región, los legisladores de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Siempre le hemos reclamado a los gobiernos nacionales de turno la finalización y el mantenimiento de la Ruta Nacional 23. Una ruta sumamente estratégica para el turismo, para la comercialización, pero por sobre todas las cosas, porque se trata de la vida de la gente. Totalmente. Entonces, lo que yo veo es que más allá que en muchos casos priman los intereses particulares y mezquinos sobre los intereses colectivos de toda una región que es muy vasta, que es muy amplia, que tiene inclemencias del tiempo bastante perjudiciales. Incluso en estos momentos están haciendo temperaturas muy, muy bajas. Y está bien, no somos la región más poblada de la provincia de Río Negro, pero como siempre dice nuestro gobernador Alberto Beretilnec, en Río Negro no hay ciudadanos de segunda ni de primera categoría, somos todos iguales. Y me parece que esa igualdad tiene que ver también con la falta de federalismo que existe justamente en este momento, sobre todo, ¿no? Está claro. Y legisladora, este federalismo y esta impronta que usted le pide al gobierno nacional, ¿también existe en la legislatura de Río Negro? ¿Hay esa consideración para con la región sur? Sí, totalmente. Nosotros, el gobierno de Alberto Beretilnec actualmente tiene más de 150 obras a lo largo y a lo ancho de la provincia, de norte a sur, de este a oeste, incluso también haciéndose cargo de la finalización de algunas obras nacionales que han quedado inconclusas. Hay una mirada federal hacia todo el interior de la provincia de Río Negro de parte de este gobierno, porque bueno, justamente estamos para eso, estamos para defender los intereses de cada uno de los rionegrinos y rionegrinas. A nosotros nos importa, nos preocupamos y nos ocupamos de nuestra gente. Más allá que exista esa falta de mirada federal que reclamamos, o cuando se dice muchas veces, ahora se vienen a acordar de la ruta, no. Nos acordamos siempre, los intendentes, los legisladores, atendemos los reclamos justamente de productores. Ahora estamos hablando de la 23, pero pasa lo mismo con la Ruta Nacional 22, con la 151, con otra ruta nacional que es la 40. Y me parece que esto atenta realmente contra la integración y el desarrollo de todos los que habitamos esta provincia. En el caso particular de nuestra región, para nosotros la ruta es sumamente importante, no solamente por la conectividad o el turismo o el desarrollo, sino porque es una ruta que nos atraviesa a toda la región sur y también nos conecta de alguna u otra manera a los diferentes parajes que existen en nuestra región, claro, ¿no? Claro. Entonces, me parece que la historia en realidad mata el relato, que no hay que dejar cegarse por las luces de Buenos Aires, que cuando se está allá, se está, porque bueno, los rionegrinos lo han decidido así, justamente en las urnas, y se debe priorizar
defender los intereses de Río Negro. Entonces, esta desidia, vuelvo a repetir, realmente a los rionegrinos no nos beneficia. Mario, querías comentar. Para Jaguar, ¿qué abordaje le dieron en la legislatura, si es que hubo alguno, a la determinación del gobierno nacional de eliminar la denominada ley ovina? Y después le dejo el tema también a los intendentes para que contesten qué impacto ha tenido en su región. Bueno, la eliminación de la ley ovina, que durante muchos años también se trabajó, ha perjudicado realmente a nuestros productores, que todas las economías regionales en realidad vienen en caída libre, todas las economías regionales, porque vuelvo a repetir, no empieza y termina el país en la General Paz. Me parece que este abandono que hay hacia las economías regionales de parte del gobierno nacional muestra a las claras que, que no tiene esta mirada que nosotros estamos reclamando. Con respecto a las rutas, nosotros cada vez que cargamos combustible en nuestros automóviles, hay una ley, la ley de combustible, que es la ley 23.699, que establece claramente, es para combustibles líquidos y para dióxido de carbono. Establece claramente que eso se tiene que destinar a infraestructura vial, a la construcción de obras viales. Entonces, bueno, no es que no hay dinero para poder mantener, finalizar estas rutas que son sumamente importantes, incluso para los mismos productores de nuestra región, para la región sur, que todos los pueblos se han levantado a la vera de la ruta nacional 23. Nosotros necesitamos tener esas rutas en condiciones, porque también les afecta a la producción ovina, que hace muchísimos años que ha sufrido los embates del clima, la erupción de los volcanes, y bueno, realmente no perjudica a nuestros productores estas decisiones que se toman desde un gobierno con una mirada muy unitaria y muy central desde Buenos Aires, sin tener en cuenta lo que repercute y lo que afecta a nuestros comprovincianos, ¿no? En el caso particular de Río Negro, bueno, nosotros ahora, creo que ayer salió otro decreto justamente para que va a haber un aumento de los combustibles líquidos, firmado por el señor presidente de la Nación, por el ministro de Hacienda y por el jefe de ministros. Pero bueno, nos siguen aumentando el combustible, y realmente lo que se recauda por esa ley de combustibles líquidos, eso después no se vuelca en las rutas como debería ser. Entonces eso es realmente preocupante lo que está pasando, ¿no? Pero además... Sí, legisladora, no, sí. Quería interrumpirla para aprovechar antes de irnos del tema, que contesten la pregunta que había hecho Mario de la ley ovina a los intendentes, que los tenemos acá también. Sí, por ahí, para contextualizarla, por ahí el oyente no sabe, la ley ovina era una ley que le otorgaba financiamiento a todas las provincias, sobre todo patagónicas y creo que una parte de Corriente, que justamente ese financiamiento servía para incorporar tecnología a lo que era el sector ganadero y créditos blandos, ya sea para reincorporar majada, para mejoras prediales y para distintos proyectos de infraestructura predial que tuviese algún productor ganadero. Bueno, todo eso hoy desapareció. De hecho, todas las comisiones que estaban funcionando en función de la ley ovina en la provincia, como el Coprosa, Sanidad Animal Ovina, que en este caso nosotros, aparte de tener poca producción, en este momento tenemos un gran problema de sanidad en la región, que es la sarna ovina. Bueno, no está la ley ovina para poder trabajar más mancomunadamente con eso. Y después todo lo que tiene que ver con la mejora en la genética, con lo que es la lana, el acondicionamiento de la lana.
El productor la lana la saca, sí, pero depende cómo la saque, cómo la esquile, en qué momento y de qué manera le va a generar un valor agregado. Bueno, todo eso con la ley ovina se vino haciendo, incorporando tecnología para que el productor pueda incorporar valor agregado a su producción. Todo eso de un día para otro desapareció y bueno, hoy no lo tenemos, ¿no? Prefinanciamiento también para las esquilas, o sea, era una herramienta valiosísima para una región como la nuestra, donde la ganadería ovina, digamos, es un puntal de la economía. Dinamizaba mucho y le facilitaba al productor, sobre todo al pequeño productor que por ahí no podía acceder a los créditos a través de una entidad bancaria o lo que sea, bueno, tener créditos blandos para lo que decía Raúl, mejorar la genética, incorporar nuevos reproductores, era la verdad que una herramienta fundamental para nuestro productor que no lo va a tener. Y yo quiero volver un poquito atrás con lo que decía Soraya respecto de la ruta, y hablaba del puente del Nahuel Lilleo, y lo más lamentable del puente que se ha cobrado muchas vidas. Quizás es lo que más hoy de la ruta 23 es la falencia más grande que tienen los 600 kilómetros que comenzaron a construirse allá hace 40 años. Si hubieran construido 15 kilómetros por ahí la teníamos terminada. No quería dejar pasar eso porque la verdad es lo que pasa en la zona del Nahuel Lilleo con ese puente, más allá de que cuando llueve un poco en la meseta de Somorcura, digamos, interrumpe el tránsito por esa ruta. Lo más fuerte son lo que se ha cobrado las vidas humanas. Y la importancia de la ruta, para agregar algo más, se vio muy claramente cuando se quedó hace un par de meses atrás ese camión tirado en la 237, en las cercanías de Villa Yanquín. Bueno, todo el tráfico que iba a Bariloche y viceversa pasaba todo por la ruta 23. Con lo cual la importancia de la ruta fue fundamental y la inyección, porque también nuestros pueblos fueron partícipes de que pararan los micros por las distancias para abastecerse y lo demás, y la inyección que se le dio económica a nuestra zona es fundamental. Nosotros en la época de los fines de semana largos, durante los feriados. Sí, los feriados, inclusive la época estival, ¿no? El tráfico entre la cordillera del mar, que son solamente 600 kilómetros y no casi 1000, yendo por el Alto Valle, se intensifica considerablemente. Y eso que está sin terminar la ruta. Y eso que está sin terminar, por eso. Para nosotros es fundamental, nosotros que dependemos desde Jacobasi, Comayo, de la salud, lo que es justicia, abastecimiento muchas veces de alimentos. Todos dependemos de Bariloche. Tenemos entre Jacobasi y Bariloche los tramos que aún faltan pavimentar y que cada vez que hay alguna lluvia importante o alguna nevada, sufrimos problemas. Uno está entre Jacobasi, entre Clemente Onelli y Comayo, y otro está entre Pilcanilleu y Bariloche. Soraya, muchísimas gracias por estos minutos con Tenemos Todo, por haber participado este ratito de este programa acá por la pantalla de Canal 10 para toda la provincia de Río Negro. Ha sido muy amable. No, muchas gracias y bueno, seguiremos insistiendo como lo venimos haciendo desde hace muchísimos años hasta que se finalice nuestra ruta que es tan importante para todos nosotros. Un gran abrazo, gracias. Gracias, que tengan un buen día. Bueno, ahí teníamos a la legisladora charlando con nosotros. Nosotros volvemos al estudio para hacer la última pausa. Ya venimos con el cierre. Acá en Tenemos Todo. Seguimos en Tenemos Todo, nos venimos en la recta final de este programa que tenemos para cada uno de ustedes en la provincia de Río Negro, para tratar obviamente de
llegar a alguna conclusión. Eso es lo que buscamos, comprender un poquitito cómo funciona cada una de las ciudades de nuestra provincia y allí en la región sur en estos tiempos tan duros y tan complejos. Nos habíamos quedado también en la oportunidad de poder hablar un poquitito de política, ¿no? ¿Cómo es hacer política en la región sur? ¿Cómo es hacer política en una ciudad de 13.000 habitantes, 14.000 habitantes, en realidad un poco más, no sé, el censo seguramente dio mucho menos de los que tienen, y cómo es hacerlo en una ciudad con una población preponderantemente rural, ¿no? ¿Cómo es hacer política allá? Mira, sobre todo uno lo que creo que al hacer política en nuestros pueblos es modificar el hábito de uno, porque terminamos siendo igual todos vecinos. Nuestros hijos van a las mismas escuelas, salimos a comprar el mismo negocio, circulamos en el pueblo por los mismos lugares que todo el mundo circula, por lo cual ciertamente que la actividad política tiene muy face to face, como se dice, ¿no? En lo cotidiano, de mucha ¿no? cercanía con el Te vecino. encuentran en la calle, sabes dónde vivís. Claro. Con lo cual, bueno, uno a veces, yo tengo la bendición, diría, yo soy intendente del año 2011, del 10 de diciembre del 2011, de poder ir buscando la forma de trabajar lo cotidiano, pero no dejar ni abstraerme de las cosas importantes que tienen que ver con el futuro del pueblo, ¿no? Es decir, cómo nosotros definimos nuestro tiempo en lo inmediato y lo que tiene que ver con la planificación. ¿Esto qué significa? ¿Que el control es más cercano? Digo, el vecino que lo Sin puede cruzar, duda, le puede decir, intendente, usted dijo tal cosa, te lo cruzás en la calle todos los días. Sin duda, sí. ¿Eso lo hace más complejo? No sé si más complejo, a veces mucho más ameno, porque bueno, cuando a uno le va bien en la gestión, la cosa camina. A veces quizás cuando no le va tan bien, bueno, empezar a tener alguna resistencia. Pero creo que sobre todo también la familia de uno es la que de repente nos pone a todos en eso de tener claro cuáles son las cosas que debemos priorizar para que, a lo cual nosotros nos decidimos volcarnos, que es el servicio público, tener claro hacia dónde nosotros queremos ir con ese vecino al cual él nos encomendó su representatividad, ¿no? Claro. Y tener claro, estar atento a lo que el vecino quiere para la comunidad. Pueden ser obras, pueden ser cuestiones inmediatas, de soluciones personales del vecino, pero también nosotros tenemos que plantearle a los vecinos agendas de un poco más de largo plazo, ¿no? Para mirar el futuro de nuestros pueblos. Son pueblos jóvenes. Jacobasi tiene, ¿cuántos años? 109. Comayo tiene 107. Son pueblos jóvenes que verdaderamente falta mucho para seguir planificando y viendo ese pueblo que nos encuentra justo en un tiempo que es un tiempo muy maravilloso, digo yo, desde lo político, donde hay una reconfiguración de nuestros sistemas productivos, de nuestros sistemas de relacionamientos, que tienen que ver en cuánto de nosotros ponemos para que eso que viene para el futuro esté bien diseñado, ¿no? Así que ahí un poco también, a mí me gusta mucho la planificación. No es fácil cuando uno está al frente del municipio porque está en la trinchera, poder planificar. ¿Hay momentos que la pasa mal como intendente? Sí, muchas veces, sobre todo cuando uno siente la frustración de no saber, de saber que no ha llegado a tiempo a alguna situación en particular, o también, ¿por qué no?, desde algún aspecto cuando siente que, ¿cómo podríamos decir?, que no es valorado en su justa medida, ¿no? El esfuerzo que uno hace. En gratitud. Y uno está 24/7 a disposición. Los teléfonos nuestros no se apagan en ningún momento del día. ¿Y Mellado cómo es en Jacobasi? Bueno, yo estoy iniciando los pasos de la política. Yo vengo de otro ámbito. Del nuestro, ¿no? Del de ustedes, exactamente. He aprendido mucho con Raúl y con Soraya y con el resto de los intendentes de la región. He aprendido mucho, digamos, entrevistándolo, ¿no? A Raúl desde el 2011 y al resto de los intendentes durante los años que me ha tocado trabajar como periodista. Y bueno, digamos, después tuve un paso por
una institución de Jacobasi como una cooperativa de agua para después llegar a la intendencia, ¿no? Y nosotros, yo me considero un vecino más, con más responsabilidades que el resto. Y estamos, como decía Raúl, expuestos permanentemente, pero, a ver, no dejamos de hacer las mismas cosas que venimos haciendo. El trato con el vecino sigue siendo el mismo, quizás hoy es cierto que al tener otro rol el vecino y la confianza, porque generalmente tenemos mucha confianza con la gente, ¿no? Entonces por ahí la gente se anima más, nos llama más, nos marca más las cosas. No es fácil, estamos atravesando una época no muy buena. Yo me acuerdo de haber hablado con Raúl, o haber hablado con Soraya, o con el resto de los intendentes, cuando había otro tipo de movimiento en los municipios, porque no solamente había cuestiones que tienen que ver con lo provincial, sino que a veces venían obras nacionales, había alguna cuestión de algún desfasaje económico y se conseguía alguna ATN. Yo tengo que hablar hoy por Jacobasi. Nosotros lo que estamos haciendo, que a mi entender es mucho para el poco tiempo que tenemos, nosotros estamos medio corriendo de atrás respecto al resto de los otros municipios, perdimos mucho tiempo, pero bueno, son cuestiones quizás para otro programa, ¿no? Pero ¿por qué la herencia? No, yo creo que nosotros yo me hago cargo, yo nací en Jacobasi y viví todo el proceso de los distintos pueblos de la región sur, de cómo han ido evolucionando y cómo han ido aprovechando los momentos políticos, independientemente del color político del intendente, del gobernador o del presidente. Independientemente, cómo han aprovechado las oportunidades, y lamentablemente, lo debo decir con mucho dolor, nosotros en Jacobasi no tuvimos esa... Lamentablemente no hubo. ¿Mezquindades políticas? ¿No les permitieron aprovechar? Egos, a veces mezquindades políticas, a veces cuestiones que yo no las entiendo. Qué sé yo. Pero bueno, no es fácil ahora porque, vuelvo a repetir, o sea, la situación económica se está poniendo cada vez más compleja. Y los recursos con los cuales contamos, al menos Jacobasi, provienen pura y exclusivamente del gobierno provincial. Una consulta para Mellado. ¿De qué manera se energizó el debate político, si es que lo hizo, con este cambio productivo que se viene para la zona con Calcatreu y todo lo que rodeó esa discusión? Y a ver, nosotros Calcatreu es un caso emblemático que viene hace 27 años, la discusión por Calcatreu. Estuvimos a punto de que salga el proyecto en el 2007, hubieron también cuestiones políticas que lo frenaron. O sea, acuérdense ustedes de la ley anticianuro, que sí. Después esa ley se derogó en el 2015, después se frenó, y bueno, llegamos a este contexto donde hubo una decisión política de un gobernador y de un intendente de avanzar con el proyecto. Y en el medio del proyecto cambió varias veces, ¿no? Y se mejoró, digamos, se modernizó. En realidad, sí, el método a utilizar para poder desarrollar la futura mina. Pero también, después que la gente se manifestó y dio su opinión, se hicieron talleres, jornadas informativas en las que se abordó absolutamente todo con total libertad, y pudieron opinar el empleado, el docente, el promina, el antimina, las iglesias, los gremios. Con total libertad pudieron hacer todas las preguntas. Con los originarios. Pueblos originarios también. De hecho, el proyecto está inmerso en una comunidad originaria, se está desarrollando ahí, y terminó con una audiencia pública que después tuvimos, no sé si ustedes se acuerdan, la convocatoria a un plebiscito totalmente, un procedimiento temporal. Sí, digamos, una locura para tratar de frenar un proyecto que a la ciudadanía ya le había dicho que sí.
¿Incentivado por quién? Por los mismos de siempre. O sea, a ver, yo creo que nosotros... Mira, yo tengo una concepción quizá media, no sé, descabellada, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que competir en las elecciones, ¿sí? Pero nosotros fuimos 4 listas, por ejemplo, 5 listas en las últimas elecciones. Me parece que el horizonte es el mismo, que Jacobacci, que la región sur, progrese, y le ofrecemos a la ciudadanía distintos métodos para poder desarrollarlo, creo yo. Sí, mirá, yo lo voy a hacer a través de la minería, no, mirá, yo lo voy a hacer a través de la ganadería, a mí me parece... Pero si tenemos todos, digamos, el mismo objetivo de que un pueblo, de que una región, de que una provincia se desarrolle, después tenemos que tirar todos para el mismo lado. Obviamente, respetándonos las diferencias, negociando en el buen sentido de la palabra algunas cosas, pero si a todos nos interesa que nos vaya bien. ¿Y que los que pierden restan en lugar de Mirá, yo te puedo hablar por Jacobacci. ¿Al mismo progreso, al desarrollo productivo, o sea, minería? Yo te voy a hablar exclusivamente del proyecto Calcatreu, lo que ustedes me dijeron, o lo actual. La ciudadanía dijo que sí. No solamente la ciudadanía de Jacobacci, la de Río Negro. O sea, convengamos que la audiencia pública y todo el proceso le dio la oportunidad a todos los ciudadanos de Río Negro de poder participar. Oradores, 269 oradores, de los cuales 7 dijeron que no, y uno, por lo menos los que se expresaron en la audiencia pública, y uno ni, que fue quien impulsó después el plebiscito. Un plebiscito que no tenía ni sentido, digamos, porque el proyecto la Carta Orgánica habla de la jurisdicción de Jacobacci o del ejido de Jacobacci. El proyecto, con el mismo derecho, podía haberse manifestado Raúl. Claro. A ver, ya había jurisprudencia sobre algo muy similar, de un conflicto de poderes, o sea, el poder el recurso de la provincia. El legislativo no tenía competencia en algo que es pura y exclusivamente del Ejecutivo. Pero bueno, eso también, esa cuestión que de antemano se sabía que era, vuelvo a repetir, porque había jurisprudencia no solamente de Jacobacci en un caso similar de hace unos años atrás, con el mismo proyecto Calcatreu, sino que en distintas localidades de la provincia, donde también había un conflicto de poderes. Pero eso hizo que se retrasara el inicio de la obra en varios meses, y que también divida o intente dividir a la comunidad. Por suerte, digamos, nosotros estábamos seguros y la justicia nos dio la razón, ¿no? Pero estas cuestiones siguen pasando a lo diario. Yo tengo... Pero digamos, es un tema complejo, ¿no? Estamos hablando del desarrollo de ciudades que se quieren desarrollar. De hecho, me parece que yo entiendo que también tiene que ver con la cantidad de habitantes, pero fue el escenario de debate más caliente de la política en las últimas elecciones municipales, donde se renovaron cuerpos legislativos parciales, porque a Jacobacci fueron todos. Nos faltó una figura política de lo que es la provincia en cualquiera fuera de sus partidos. Nosotros estamos, hoy mirá, hablábamos, Raúl dijo algo cuando venía hablando, nosotros estamos en la región sur en un punto de inflexión. Somos la región más grande de la provincia de Río Negro, la menos densamente poblada, donde se distribuyen 9 localidades y 20 y pico de comisiones de fomento, y debemos ser 50 y pico de mil habitantes, más o menos. Y nuestras principales fuentes productivas, el ferrocarril en algún momento y la ganadería, venían, digamos, lamentablemente en retroceso. Y si nosotros no le encontramos una salida a nuestra región, íbamos a seguir siendo pueblos que más que nunca iban a depender del Estado. Por suerte, y digo por suerte, nosotros teníamos algo de minería de segunda categoría. Jacobacci tiene 7 emprendimientos mineros de diatomita que emplean 200 y pico de puestos de trabajo, y hoy es uno de los productores más grandes de Sudamérica. Y ahora
tenemos lo de la minería con Calcatreu, que es la puerta, digamos, hacia el desarrollo de la región del resto. Raúl tiene también minería cerca, y si no aprovechamos, obviamente que no es a cualquier precio, ¿no? Cuidando nuestro ambiente, respetando, digamos, todo lo que tiene que ver con el compre local, con la mano de obra local, o rionegrina, o sea, esas cuestiones no las negociamos, pero sí creemos que es un motor para el desarrollo de nuestra región. Queda claro que son oportunidades, lisa y llanamente, usted está hablando, estos son oportunidades. ¿Les molesta cuando de otros lugares que no son la región sur se opina tan livianamente de este tema sin tener el conocimiento que tienen ustedes que realmente viven ahí? Lo que pasa es que, lo decía Raúl, nosotros podemos vivir ahí. Con la temperatura que tuvimos ayer, con muchas veces falencias, nosotros cualquier problema que nos pasa tenemos que ir a las localidades más cercanas, dependemos, yo decía, de Bariloche, en lo que tiene que ver con salud. Jacobacci tiene el centro de salud más grande de la región sur. Sin embargo, hay cuestiones que nos hacen ir a Bariloche y recorrer 200 kilómetros, muchas veces, con nuestra principal ruta en pésimas condiciones, los tramos de tierra. Y tenemos que vivir ahí. Y tenemos que buscar, quienes tenemos hoy este tipo de responsabilidades, las mejores herramientas para tratar de desarrollar el lugar en que vivimos. Yo creo que uno de los, no lo he hablado con Raúl, pero me parece que uno de los desafíos más grandes que tenemos nosotros hoy es que nuestros pueblos sean cada vez más atractivos hacia las inversiones. Justamente lo que uno por ahí, creo que ahí José toca en la clave de la posibilidad de generar el desarrollo y las oportunidades y generar nosotros las herramientas a nivel municipal para que muchas inversiones productivas se establezcan en la zona nuestra. En mi caso, nosotros en nuestro pueblo estamos desarrollando un parque industrial que viene a ser como un complemento del PIDVA de Bariloche, un parque muy chiquito, tiene 12 lotes de media hectárea cada una. Lo que buscamos que sea un parque se transforme en un parque satélite del que está allá en Bariloche, y de hecho hoy ya tenemos una empresa radicada en el lugar. Para nosotros el gran desafío de futuro es buscar que el empleo público, que el Estado deje de ser el principal dador de empleo y que pase a ser el sector privado el que da empleo, ¿no? Y que creo que es el gran desafío. Por eso uno apuesta a futuro, es decir, el desarrollo del turismo es una quimera, ¿no? Hace 10 años era una quimera, hoy es una realidad. Hoy en nuestros pueblos cada vez vemos más gente que nos visita, que recorre los lugares. Después de la pandemia hubo una explosión del turismo de aventura. Obviamente esta situación económica del país hace que de pronto ese desarrollo se retraiga un poco, ¿no? Pero vos recién le preguntabas a José algo, y yo creo que entender nuestra región tiene que ver con que si lo miramos rápidamente aparece una palabra que es la resiliencia. A mí me tocó asumir 4 meses después que cayeron las cenizas del volcán Puyehue. Lo que significó, es decir, uno lo mira hoy a la distancia, en términos técnicos tuvimos 40 días sin ver el sol, 40 días viviendo de noche. Sí, y la cantidad de animales. En términos económicos, económicos, esas 2.300.000 cabezas de ganado que teníamos en la región se redujeron al 70%. No quedó nada en pie. O sea, la gente del lugar se tuvo que levantar de esa situación con las pocas herramientas que tenía. Y ahí donde, por ahí un poco le contesto la pregunta al principio, ahí si no hubiera estado el Estado, hubiera sido imposible volver a renacer. Si no hubiera estado Alberto Beretiné pensando en los productores rurales, que cada vez que iba a un pueblo se encontraba con un productor: gobernador, usted con 10, 15 ovejas me ayuda a levantarme en el campo.
Y así fue, hubieron programas de repoblamiento ovino en toda la región sur, más de 4.000 cabezas de ganado se incorporaron al sistema productivo rápidamente, y así todo no alcanza. Pero entiendo yo que lo que tenemos que tener nosotros es la capacidad de poder ir adecuándonos al tiempo que nos toca vivir. Ciertamente es una región que si uno la mira de afuera puede opinar, pero es decir, tenemos tiempos distintos, nuestra cultura es distinta, la idiosincrasia de nuestros pueblos es distinto, los tiempos parece que se ralentizan, pero aún así todo creo que son poblaciones que tienen la capacidad de pensar y ver que todo lo que va a venir va a ser mejor de lo que hemos vivido, ¿no? Y eso es importante, y por lo menos para mí, cuando hablo con el vecino, que veo que nunca está con los brazos caídos, sino que está con expectativa de que mañana va a ser mejor. Además, ustedes con la gran responsabilidad de preservar la estepa patagónica, las áreas naturales, ese Sin maravilloso duda, paisaje, y duda. además impulsar un desarrollo que va a traer consecuencias Sin también. duda. El 80% de la provincia de Río Negro es la región sur. Es la región sur, sí. Es decir, vaya si tenemos responsabilidad, y si tienen los habitantes de la región lo toman mucho más a pecho que cualquier conservacionista, porque saben qué es lo que pueden tocar y qué es lo que no, ¿no? Yo quería agregar un tema porque me parecía que no debía dejar de pasarlo, porque yo soy intendente del 2011 y yo siempre hablo con otros intendentes y digo, a nosotros se nos hizo más fácil ser intendente con Alberto Bretiné en el gobierno. No por una cuestión partidaria, ¿no? Sino porque en todos los años que tengo de gestión no ha habido un año que yo no he tenido obras del gobierno provincial en mi localidad. Eso que ha hecho que se ha dinamizado la economía local, que ha habido un dinamismo en todo el engranaje de la economía local, porque cuando uno hace una obra local no solamente genera empleo, sino que posibilita que el corralón te venda materiales, que puedas comprar en un lugar, que aparezcan nuevos oficios, que la gente se capacite. Y todo esto tiene que ver también con políticas activas del gobierno provincial, que ha hecho de nuestra región lugares que vale la pena vivir, ¿eh? Son pueblos muy, muy apacibles, con mucha paz, con mucha tranquilidad, pueblos donde nuestros hijos salen a la calle y pueden ir y caminar, ir al gimnasio, volver a la escuela caminando, dejar la bicicleta afuera, uno con la llave en el auto, dejarlo a dormir afuera, es decir, cosas que por ahí se añoran en la gran ciudad, ¿no? Muchísimas gracias a los dos por venir. Hablabas de federalismo, hoy hablábamos de federalismo. Yo hablaba, somos 50.000 habitantes. La obra más importante del Castelo, el gasoducto, está en la región sur. Vinimos recién por una ruta, la 6 y la 8, que se está repavimentando, que une el Alto Valle con nuestra zona. Una inversión grandísima, que cada pueblito, de cada comisión de fomento en la que vivan 100 o 200 habitantes tengan las mismas condiciones con internet, con gas en las chanchitas, que el que vive en una gran ciudad. Eso es federalismo. Muchísimas gracias a los dos intendentes por venir, ¿eh? Ha sido emocionante escucharlo. Muchísimas gracias. Gracias. Chicos, gracias a ustedes también. Gracias. Ese sentimiento rionegrino, ¿no?, que tienen los dos. Muy lindo lo que vivimos, lo que escuchamos, lo que aprendimos. Estábamos en Tenemos Todo. Muchísimas gracias a ustedes por estar del otro lado. Qué importante que es conocer, antes de opinar, antes de hablar, cómo se vive, cómo se lleva adelante y la importancia de la política en cada rincón de nuestra provincia. Muchísimas gracias. El próximo jueves otro programa de Tenemos Todo.